Mas a gente vai agora para a nossa segunda parte, né? Como a gente falou no iniciozinho, a gente quis dar uma quebrada, porque a gente sabe que as negociações dessa nova meta quantificada, coletiva, são densas, né? E a gente tem duas principais discussões acontecendo, que é justamente quanto que vai ser essa nova meta, né? Ou qual o valor que tem divisões muito diferentes aí sobre que valor vai ser esse, e também quem é que vai pagar essa conta. Sempre que a gente está falando de dinheiro é difícil, eu costumo dizer que na hora que é para implementar, né, as coisas e que você vai precisar do dinheiro aí, que é difícil de resolver a questão. A conta não fecha. E para fazer essa segunda fala, a gente convidou, na verdade, a gente convidou a Sandra Guzmán. Infelizmente, ela está presa numa reunião da OCDE em Paris. Ela ia participar da reunião, mas aí teve um compromisso que acabou colidindo o horário. Mas ela enviou uma super representante, que é a Nicole Makovsky, espero que eu tenha pronunciado seu sobrenome corretamente. E a Nicole vai falar em espanhol, pessoal, então a gente vai ter tradução simultânea. E a Nicole, ela é licenciada em Relações Internacionais e mestranda em Integração e em Cooperação Internacional pela Universidade Nacional de Rosário, com estudos de pós-graduação em Mudança Climática e Cidades Sustentáveis. Entre 2021 e 2024, ela atuou como coordenadora de assuntos internacionais da Direção Nacional de Mudança Climática da Argentina, representando o país como negociadora. Então, no G20, na UNFCCC, no IPCC e outros fóruns, então ela sabe exatamente como essa máquina funciona e vai nos dar todas as informações, inside information. Ela é atual coordenadora de diplomacia climática do Grupo de Financiamento Climático para América Latina e Caribe, o GFLAC. Então, Nicole, obrigada por você estar aqui. Big Shoes to fill no lugar da Sandra, mas eu tenho certeza que você vai ser tão maravilhosa quanto. Queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo conversar com a gente para falar dos dois mais difíceis temas desse ano. Sim, muito obrigado, Stella. Vou falar em espanhol, porque meu portuñol não é muito bom. Bueno, voy a tratar de no repetir mucho de lo que dijo ya Mariana, pero sí quisiera empezar repitiendo esta cuestión de que este año, el 2024, es el año del financiamiento climático, justamente por la adopción de este nuevo objetivo colectivo cuantificado, NCQG, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿cuáles son las principales características del NCQG? Es que se va a establecer en reemplazo del objetivo de los 100.000 millones de dólares anuales que se estableció en 2009. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y la otra cuestión importante, y que esto no estaba, digamos, en el anterior objetivo de los 100.000 millones, es que tiene que tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Otra cuestión que es importante, y esto un poco lo vemos desde GFLAC y desde muchas organizaciones de la sociedad civil, es que todavía es necesario generar más conciencia sobre por qué es importante el NCQG y cuáles son los impactos que puede tener para los países en desarrollo. Entonces, en ese sentido, el NCQG es importante porque es el único objetivo que nos va a permitir monitorear y hacer rendición de cuentas de digamos, de lo que es el financiamiento climático. Es el único objetivo también que representa las obligaciones de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, y también es un objetivo que eventualmente nos permitiría cerrar las brechas de financiamiento entre la mitigación y la adaptación, y también contribuir a lo que es pérdidas y daños. Entonces, bien. ¿Cuáles son un poco los antecedentes, simplemente para contarles? Bueno, les decía que la meta, digamos, de los 100.000 millones se establece en 2009 en la COP15 de Copenhague, en lo que fue conocido como los Acuerdos de Copenhague, y esto también después lo
lo voy a mencionar un poco más adelante, pero una diferencia significativa que va a haber con el NCQG es que hay todo un proceso de trabajo técnico, ¿no? Previo a la adopción de este nuevo objetivo, y eso también es muy importante. Entonces, este anterior objetivo de los 100.000 millones se establece en 2009. Como les decía, bueno, en un principio se establece hasta 2020. Mariana ya comentó que esto era para la acción climática de los países en desarrollo, particularmente para mitigación y adaptación. Y luego, en la COP21, cuando se adopta el Acuerdo de París, este objetivo de los 100.000 millones se va a extender hasta 2025. Voy a ir pasando algunas cosas un poco más rápidas porque ya las estuvieron viendo también con Mariana. Entonces, cuando se adopta el Acuerdo de París, ¿sí? En la decisión 1CP21, en el párrafo 53, se establece que antes de 2025 se tiene que adoptar este nuevo NCQG, que como les comentaba, tiene que ser a partir de un piso de 100.000 millones de dólares anuales y también teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Una cuestión importante también es que el mandato para el NCQG, o sea, este párrafo, menciona lo que es el artículo 9, el párrafo 3 del Acuerdo de París, que esto también lo comentó Mariana, pero acá lo quiero volver a señalar porque es parte también de las discusiones que vamos a ver ahora sobre en qué artículo se tiene que enmarcar el NCQG. Entonces, lo que establece este artículo 9, párrafo 3, es la importancia de una gran variedad de fuentes de financiamiento, pero se destacan en particular lo que son los fondos públicos, que nosotros a esto lo llamamos provisión de financiamiento, y que la movilización, que incluye tanto fondos públicos como privados, de los países desarrollados hacia los en desarrollo tiene que representar una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores. Y esto significa que el financiamiento entonces tiene que ir aumentando, ¿no? Con el tiempo. Bueno, yo les decía también que en 2009, ¿no? Este objetivo de los 100.000 millones, digamos, el contexto en el cual se adopta es muy diferente al del NCQG, ¿no? Lo principal, y yo les mencionaba esta cuestión de los acuerdos de Copenhague, es que en ese momento se trató de una decisión política a puertas cerradas entre un grupo reducido de países, especialmente se trató de un acuerdo entre Estados Unidos y China, pero hubo otros también ahí involucrados y no hubo un trabajo técnico previo. Pero además no existía el Acuerdo de París, tampoco por ende existían las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, los planes nacionales de adaptación, los NAPs y otros instrumentos. Eh, bueno, esta cuestión de los compromisos políticos ya se los mencionaba. También en ese momento no había información sobre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo. Hoy, en cambio, sí la hay, aunque es una información bastante limitada. Y acá es importante mencionarles que existe un reporte de la convención que se llama el Needs Determination Report, tiene un nombre un poquito más largo, pero esto también, bueno, Mariana les comentaba, ¿no? Que este primer informe que se publica hacia 2021 estima las necesidades de los países en desarrollo entre 5,8 y 5,9 billones. Y lo que sucede también es que, digamos, son muy pocos los países que cuantifican sus necesidades, ¿no? Entonces, por eso también decimos que la información todavía es incompleta. Y ahora, digo, a finales de septiembre, principios de octubre, se va a publicar la segunda edición de este reporte. Nosotros tuvimos acceso a un borrador
y la verdad es que los números no han cambiado mucho, pero porque siguen siendo muy pocos los países que cuantifican sus necesidades, ¿no? En el primer informe fueron aproximadamente unos 70 países y ahora en este segundo son casi unos 90, un poquito más. Entonces, todavía hay muchas dificultades para los países para, bueno, justamente poder cuantificar sus necesidades. Otra cuestión es que el NCQG, por su mismo nombre, es un objetivo que es colectivo y cuantificado. Cuantificado significa que debe tener un número y esta cuestión de colectiva o colectivo también ha sido usado, como vamos a ver más adelante, como un argumento por parte de los países desarrollados para decir que los países en desarrollo también tienen que contribuir, ¿no? O que los países desarrollados también pueden ser sujetos de financiamiento. Y otra cuestión en cuanto al contexto es que en 2009, con este objetivo de los 100.000 millones, no se crea un sistema de seguimiento dentro de la convención. Sí hay otros informes, como por ejemplo el informe de la OCDE, que, bueno, justamente este año lo que dice es que el objetivo de estos 100.000 millones se cumplió en 2022 con casi unos 116 mil millones, pero la realidad es que no hay un sistema de seguimiento, o no lo había, ¿no? Con este objetivo de los 100.000 millones al interior de lo que es la Convención de Cambio Climático. Entonces sí es uno de los temas también de discusión. Y bueno, con respecto a las modalidades de trabajo, esto que les comentaba que como parte también de las lecciones aprendidas de este objetivo de los 100.000 millones, se decide establecer un proceso que permita que haya un trabajo técnico previo a la adopción. Y este trabajo técnico, digamos, se establece en la COP26 de Glasgow en 2021 e incluye diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos lo que es un programa de trabajo ad hoc, un Ad hoc Work Program en inglés, que incluye una serie de diálogos de expertos técnicos, los TEDs por sus siglas en inglés, y en ese momento se establecieron que tenían que ser 4 por año, ¿no? De 2022 a 2024. Después también están las presentaciones o submissions, que no son solo por parte de los países, sino también por parte de los observadores. Y los copresidentes del Adopt Work Program también lo que hacen es preparar un informe anual para consideración de la COP o CMA, ¿no? Que es la COP del Acuerdo de París, también con vistas a informar estos diálogos ministeriales de alto nivel, los High Level Ministerial Dialogues, que son uno por año y que lo que se busca a través de estos es proporcionar como un poco de orientación sobre cómo va a ser el trabajo en torno al NCQG para el año siguiente. Y bueno, obviamente luego tenemos las decisiones de la CMA que consideran el informe anual y el resumen del High Level Ministerial Dialogue. Lo que sucedió el año pasado en la COP29 de Dubái es un poco que las partes se dan cuenta que tenían que modificar la forma en la que venían trabajando y en ese sentido establecieron que junto con los TEDs o en forma paralela a los TEDs se tenían que llevar a cabo reuniones del Ad Work Program para trabajar en un Substantive Framework, así lo llamaron en inglés, pero es una especie de borrador de texto de decisión que se iba a ir trabajando a partir de diferentes versiones. Entonces, esto también lo mencionó Mariana, pero este año tuvimos 3 TEDs y 3 reuniones del Adopt Work Program. El primero fue en Cartagena, el segundo en Bonn, en paralelo
con las negociaciones intersesionales de los órganos subsidiarios de los SBIs y el último que fue en Bakú la semana pasada. Esto es un poco para que ustedes vean cómo se van interrelacionando estas diferentes instancias que les iba comentando. También, como les mencionó Mariana, producto del último TED y de la reunión del Adopter Program, los copresidentes van a publicar 4 semanas antes de la COP el informe anual de las actividades de este año que va a incluir este Substantive Framework. Más o menos, según nuestros cálculos, esto sería alrededor del 14 de octubre, con lo cual va a ser posterior al High Level Ministerial Dialogue. Vamos a ver si esto es así o no. Pero una cuestión importante para comentarles es que este Substantive Framework no tiene estatus legal, sino que sirve como una base para las negociaciones. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes del NCQG? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y acá van a ver que muchos de los aspectos que les voy a ir mencionando, algunos están un poco más actualizados que otros, pero sintetizan lo que han sido las posiciones generales de los países en desarrollo y desarrollados en estas discusiones. Pero antes de eso, también comentarles, esto también lo vieron un poco con Mariana, que actualmente el financiamiento climático no responde a las necesidades de los países en desarrollo. Y un poco esto se ve porque tenemos un escenario actual donde la mayoría del financiamiento climático, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, casi un 90% de ese financiamiento está destinado para la mitigación, con un 9% solo para la adaptación. Y además, también casi un 90% de este financiamiento en nuestra región se otorga a través de préstamos, lo cual claramente, digo, no solo eleva lo que es la deuda externa de los países, sino que esto también se ve agravado en un contexto de limitado espacio fiscal que muchos países vienen atravesando desde la pandemia. Entonces, y obviamente lo que es financiamiento para pérdidas y daños es básicamente mínimo. No sé si han visto esto en anteriores sesiones o lo abordarán en próximas, pero se estima, ¿no?, que el financiamiento para pérdidas y daños a través del fondo que se operacionalizó el año pasado, que estamos hablando de unos 700 millones de dólares, bueno, se estima que esos 700 millones representan casi el 1% del financiamiento necesario para abordar las pérdidas y daños. Entonces, claramente necesitamos un financiamiento, un escenario que sea completamente diferente a lo que estamos teniendo en la actualidad. Esto un poco es para mostrarles, no voy a entrar en muchos detalles, pero desde GFLAC hicimos una submission, como les comentaba, las organizaciones observadoras pueden presentar estas presentaciones voluntarias, estas submissions a la convención, donde nosotros a principios de año propusimos lo que sería una posible estructura del NCQG. Y esto todavía se sigue discutiendo, ¿no? No está muy claro cómo sería esta estructura. Hubo algunos avances en el último TED y en la reunión del Adopter Program, pero siguen habiendo, como les decía, diferencias sustanciales. Entonces, esto es simplemente como para mostrarles un pantallazo. Y ahora vamos a entrar en lo que son los principales desacuerdos, ¿no? Entonces, el primero quizás y uno de los más relevantes es cuál es el fundamento del NCQG, en qué artículo de París se debe enmarcar. Y bueno, para los países en desarrollo, y esto si ustedes recuerdan el mandato del NCQG, tenemos el artículo 9 mencionado ahí, pero para los países en desarrollo
el NCQG se tiene que enmarcar en el artículo 9 de París, en particular el 9.1, que establece la obligación de los países desarrollados de proveer recursos financieros, y acá la palabra proveer es clave porque estamos haciendo referencia a lo que es la transferencia de financiamiento de tipo público a los países en desarrollo. Y por otra parte, los países desarrollados señalan que el NCQG se debería enmarcar en el artículo 2.1c de París, que incluye a todos los flujos financieros, es decir, a los públicos y privados. Y esto también, digo, haciendo referencia a esta onion structure, ¿no? A lo que es la Global Investment Goal que están proponiendo los países desarrollados, que les comentaba Mariana y como vamos a ver, pero el artículo 2.1c es mucho más amplio, habla de todos los flujos financieros, y una cuestión importante a tener en cuenta acá es que también existe un proceso separado dentro del Acuerdo de París sobre este artículo a través de una serie de diálogos. Y estos diálogos obviamente lo que van a buscar es eh, justamente el año que viene hacer recomendaciones para ver cómo se pueden situar todos estos flujos financieros en línea con los objetivos de París. Un poco lo que vimos también en el último TED y en la reunión de la DocWork Program es que ha habido un poco más de consenso sobre esto, y lo más probable, al menos esto es mi opinión personal, lo más probable es que como una bridging proposal o landing zone, en las negociaciones se mencionen en general los dos artículos, o sea, el artículo 2 de París, que incluye a los tres objetivos del acuerdo, y también el artículo 9, que incluye varias otras cuestiones que vamos a estar viendo ahora. Otro de los grandes desacuerdos es cuáles son las principales fuentes de financiamiento que deben entrar en este NCQG. Entonces, para los países en desarrollo es importante que el NCQG esté basado principalmente en financiamiento público, ¿sí? Como les decía, en la provisión de financiamiento. Esto es particularmente importante para la adaptación, porque lo que tiene la adaptación, y como vimos antes, es que no tiene un caso de negocios, un business case. Los retornos de las inversiones en adaptación también son bastante más lentos que para mitigación, entonces ahí claramente hay un desbalance, ¿no? Y otra cuestión es que los países en desarrollo quieren enfatizar principios como los de responsabilidades comunes pero diferenciadas, CBDR, y responsabilidades históricas. Y esto está un poco basado en lo que es el artículo 9.4 de París, que establece esta cuestión también de los recursos públicos y en particular lo que son donaciones para la adaptación. Por otra parte, los países desarrollados proponen que el NCQG se base en todas las fuentes, es decir, tanto públicas como privadas, y acá está esta cuestión del Global Investment Goal o el objetivo global de inversión. Y ellos un poco basan este argumento en que el artículo 9.3 menciona movilizar. Entonces, movilizar, recuerden siempre que hace referencia tanto a los recursos públicos como privados, y también está esta cuestión de una gran variedad de fuentes, instrumentos y causas. Ahora, otra gran diferencia, y este es uno de los temas principales, también como mencionaba Estela, es quiénes deben contribuir financieramente, ¿no?, al NCQG. Y esta es la discusión sobre lo que se llama la base de contribuyentes. Entonces, para los países en desarrollo, solo los países desarrollados son aquellos quienes deben contribuir. Y esto no solo se basa en lo que son las obligaciones de la Convención y de París, sino, como les comentaba, tenemos el artículo 9.1 que dice explícitamente que son los países desarrollados quienes deben
proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo. Por otra parte, los países desarrollados quieren justamente ampliar esta base de contribuyentes, como ya estuvimos viendo, y lo que ellos argumentan es que ya, digamos, no estamos en la misma situación que cuando se adoptó la Convención y París, que hay otros países que están en capacidades de aportar económicamente y ellos aluden principalmente a China, pero también a una serie de países árabes, ¿no? Y esto un poco también ellos se basan en el artículo 9.2, donde se alienta a otras partes que presten este apoyo financiero de manera voluntaria, pero los países en desarrollo lo que dicen es que, digamos, no sería necesario señalar esto porque ya hay países como China, y esto ya lo estuvimos viendo, que contribuyen efectivamente, que ya aportan financiamiento climático. Entonces, un poco lo que vemos con esta discusión de la expansión de la base de contribuyentes es, primero, hay un tema legal acá que va a ser muy difícil que esta expansión efectivamente suceda porque se iría en contra de muchas de las provisiones de la Convención y del Acuerdo de París que establecen que son los países desarrollados quienes deben proveer financiamiento climático a los países en desarrollo. Pero además no están claros, digamos, cómo serían los criterios para ampliar estos contribuyentes, esta base de contribuyentes. Y sí quiero destacar que en los últimos tiempos han habido diferentes propuestas, pero particularmente algunas de las más relevantes hablan de que se debería tener en cuenta el PBI per cápita de los países, así obviamente como las emisiones actuales y también per cápita de algunos países. Otros han mencionado que los países miembros de la OCDE o del G20 también deberían ser contribuyentes. Entonces, esto es muy problemático para muchos países de nuestra región porque, bueno, como sabrán, muchos países de nuestra región son miembros del G20, son miembros de la OCDE, muchos son considerados en lo que es, por ejemplo, terminología del Fondo Monetario Internacional, del FMI o del Banco Mundial como países de ingresos medios, ¿no? Que tienen niveles un poco más elevados de PBI per cápita. Entonces, esto es muy problemático porque si efectivamente esta expansión de la base de contribuyentes termina sucediendo, y hay que ver cómo, daría lugar a que eventualmente muchos de los países en desarrollo estén obligados a aportar financiamiento climático cuando en realidad no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Otra de las grandes discusiones sobre el NCQG es a dónde se tiene que dirigir el financiamiento. Entonces, los países en desarrollo, y en esto el G77, o sea, el grupo de los 77 más China, ha estado bastante unido desde un principio, es que tienen que haber submetas o subobjetivos específicos para mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Para mitigación, lo que se está proponiendo más bien es que, digamos, sí se puede hablar de un objetivo de movilización que incluiría tanto fondos públicos como privados, pero para adaptación sí es necesario que se hable de provisión, por esto que les mencionaba, ¿no? Que justamente los países en desarrollo necesitan de la transferencia de financiamiento de fondos públicos para hacer frente a la adaptación y luego tenemos el tema de pérdidas y daños. Que bueno, Mariana también les comentaba la posición de Noruega, pero muchos países desarrollados están en contra de que se incluya pérdidas y daños, sobre todo teniendo en cuenta que el fondo para responder a las pérdidas y daños, que les decía que se operacionalizó el año pasado, establece que las contribuciones al mismo son de carácter voluntarias.
Y también muchos países en desarrollo han contribuido monetariamente a estos 700 millones que les comentaba. Entonces, yo creo que lo que va a suceder también con respecto a pérdidas y daños, que no va a ser lo ideal, pero es que se va a dejar un poco abierto o quizás no se le ponga un número, un quantum en materia de provisión, porque también para pérdidas y daños hay un tema legal de liability vinculado a estas discusiones. Entonces, bueno, yo creo que este va a ser un tema bastante difícil para los países en desarrollo. Y bueno, los países desarrollados establecen esto, ¿no? Que sí, el financiamiento se tiene que dirigir a la adaptación y la mitigación. Y esta cuestión del equilibrio entre el financiamiento para la adaptación y la mitigación está en el artículo 9.4 de París. Y bueno, esto que les mencionaba del fondo para responder a las pérdidas y daños. Otro de los desacuerdos, que un poco ya ha ido bajando de tono en los últimos tiempos, es quiénes deben ser los principales receptores del financiamiento climático. Y para los países en desarrollo, el NCQG, como también lo establece su mandato, es un objetivo, digamos, de financiamiento para todos los países en desarrollo, pero, digamos, también lo que se observó en las negociaciones intersesionales de BOM fueron algunas diferencias que ya han ido bajando de tono con respecto a los SIDS, que son los pequeños estados insulares en desarrollo, y los LDCs, que son los países menos adelantados, que como sabrán, digamos, tienen ciertas flexibilidades o facilidades dentro de la Convención y de París. Entonces ya igual esto un poco se ha ido resolviendo, digamos, dentro del G77 más China y se reconoce, ¿no?, que tanto los SIDS como los LDCs necesitan particularmente de financiamiento. Ahora, para los países en desarrollo, o al menos para algunos de los países desarrollados, por esta cuestión de que se trata de un objetivo colectivo, digo, no solo es que todos los países deberían contribuir, sino que también muchos países desarrollados estarían en condiciones de recibir financiamiento, lo cual claramente no es así porque tenemos un mandato claro con respecto al NCQG. Y esta cuestión de los SIDS y de los LDCs también está presente en el artículo 9.4 de París, ¿no?, que establece que estos países, digamos, tienen limitaciones importantes. Entonces, bueno, tienen ciertas consideraciones específicas. También algo que se vio en el último TED y en la reunión del LADOC World Program es que muchas regiones, ante este pedido de los SIDS y de los LDCs, han pedido financiamiento particular, ¿no? Por ejemplo, negociadores de la región de América Latina y el Caribe, pero también de África y Asia, están queriendo que se haga mención a estas regiones en particular, lo cual, de nuevo, yo no creo que esto suceda porque hay discusiones que vienen hace mucho, mucho tiempo, particularmente con respecto a las necesidades y circunstancias especiales de África. Entonces, mencionar a ciertas regiones en particular en la decisión del NCQG también puede ser bastante problemático para las discusiones a futuro. Pero algo en este sentido que se está mencionando y mucho es que la decisión del NCQG tiene que favorecer una mejor distribución equitativa en términos regionales del financiamiento, porque claramente todas las regiones no reciben financiamiento en la misma medida, ¿no? Por ejemplo, la región de América Latina y el Caribe, de acuerdo al Fifth Biennial Assessment, que es otro informe de la Convención, es la tercera región detrás de Asia y África en términos de receptores de financiamiento.
La otra gran discusión, ¿no? Ya vimos el tema de la expansión de las bases de contribuyentes, pero la otra gran discusión es la del quantum, o sea, qué cantidad se tiene que proveer y o movilizar. Entonces, los países en desarrollo, obviamente lo que están buscando, además de que haya una mención a las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, como establece el mandato del NCQG, es que también se mencione esta cuestión de las necesidades y prioridades cambiantes que van evolucionando, porque claramente no son estáticas en el tiempo y se está hablando que estas necesidades están en el orden de los billones o trillions en inglés de dólares anuales. Entonces, lo que hemos visto es dos grandes propuestas de quantums. Tenemos al grupo árabe que propuso 1,1 billones de movilización y 441 millones de provisión. Esto fue en las negociaciones intersesionales de junio y el grupo africano de 1,3 billones de movilización, ¿no? India también un billón anual. Entonces, básicamente tenemos estas propuestas que son muy conservadoras. Por ejemplo, Mariana les comentaba acerca de esta campaña de Can International sobre la deuda histórica del norte hacia el sur global de unos 5 trillones, son 5 billones. Entonces, para muchos esta es una cifra conservadora, pero muchos países en desarrollo también lo que están diciendo es que están haciendo trabajo técnico y efectivamente están poniendo propuestas en la mesa sobre el quantum, mientras que los países desarrollados no lo están haciendo. ¿Y por qué? Porque los países desarrollados dicen que esta es una cuestión política, que ellos, digamos, básicamente no proponen ningún número porque no tiene sentido hacerlo. Y por más que sabemos que esto seguramente se trate de una decisión política, sí es importante resaltar desde las organizaciones del sur global que los países en desarrollo están tratando de eh, engage, ¿no? De involucrarse en estas discusiones. Otra cuestión que dicen los países desarrollados es que si la base de contribuyentes no se amplía, va a ser muy, muy difícil superar el piso de los 100.000 millones. Y hasta han de alguna forma amenazado, voy a decir, con que la decisión del NCQG perfectamente podría decir que el NCQG tiene que ser desde un piso de los 100.000 millones como establece su mandato, ¿no? Entonces, estas discusiones están muy, muy trabadas y claramente van muy de la mano con la discusión de la expansión de la base de los contribuyentes. Otro de los principales desacuerdos, pero que también, digamos, han habido más, valga la redundancia, acuerdos en el último tiempo, es cuál es el marco temporal del NCQG, o sea, cuánto debe durar. Porque, por ejemplo, habíamos visto que para el objetivo de los 100.000 millones es hasta 2025, ¿no? Bueno, para los países en desarrollo, lo mejor sería tener un NCQG que sea más bien de corto o mediano plazo, por ejemplo, entre 5 o 10 años, con esta cuestión de la revisión. No me voy a detener mucho acá porque ya lo estuvimos hablando, pero sí es importante señalarles que aparte de lo que es el ciclo de ambición de París de 5 años, ¿no? Y que esté alineado con las NDCs y con el GST, con el Global Stocktake o Balance Mundial en español, sí muchos están vinculando esta cuestión de una posible revisión con lo que son los acuerdos de transparencia que vamos a ver ahora. Y los países desarrollados, la verdad es que, digamos, no han hecho tampoco muchas propuestas en el último tiempo en este sentido, ¿no? Ellos, es más, como que hasta preferirían no ponerle una fecha de vencimiento o una fecha límite al NCQG, claramente. Bien. Otra cuestión importante
son los aspectos cualitativos. Y acá sí me quiero detener un poco porque como parte de las lecciones aprendidas del objetivo de los 100.000 millones, los países en desarrollo están intentando que claramente figuren ciertas cuestiones que hay que mejorar, no solo en la Convención, digo, y el Acuerdo de París, pero en todo lo que es el sistema financiero internacional. Y esto es muy difícil porque, como también ustedes sabrán, desde la Convención y el Acuerdo de París, las decisiones que se adoptan no pueden obligar a actores que están por fuera del régimen climático multilateral, que son los países, los estados. Por eso es que muchas veces se habla de enviar señales contundentes, porque lo que se puede hacer desde la Convención y de París es, por ejemplo, recomendar, digo, señalar la importancia, ese estilo de lenguaje, pero no se puede obligar a otros actores que están por fuera, ¿no? Que no sean estados. Pero dentro de los aspectos cualitativos que es importante para los países o que son importantes para los países en desarrollo, se destacan dos. Tenemos las cuestiones vinculadas al acceso, donde se está solicitando que, y esto en términos generales porque hay muchas propuestas, pero que el acceso al financiamiento y a los diferentes fondos también sea más ágil, simplificado y directo. Y el otro gran tema son los llamados disenablers o barreras. Y acá tenemos, por ejemplo, cuestiones como la deuda externa, el limitado espacio fiscal y cómo estas cuestiones, entre otras, por ejemplo, también, ahora me acuerdo que se mencionan mucho las assumptions of corruption, o sea, asunciones de corrupción en los países en desarrollo y cómo esto afecta, ¿no?, a que los países en desarrollo efectivamente reciban el financiamiento climático. Y los países en desarrollo, digamos, sí reconocen que estas cuestiones se tienen que mejorar, pero no han hecho propuestas concretas tampoco en este sentido. En el último TED y la reunión de la Doc Program, un poco lo que se vio fue más acuerdo. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que ellos estaban ok con mencionar todas estas cuestiones. Yo creo también, y esto es una apreciación personal, lo difícil va a ser volcar esto en el texto de decisión, ¿no? Y un poco acá sí me quería detener en cuáles son algunos de los mensajes claves para América Latina y el Caribe, ¿no? Y estos mensajes también aplican a muchos de los países en desarrollo porque hay acuerdos en varias cuestiones fundamentales. Bueno, primero que nuestra región, como les decía, no es la principal región receptora de financiamiento climático. La mayor parte del financiamiento climático que recibimos lo recibimos en forma de préstamos y también la mayor parte de ese financiamiento va destinado a la mitigación. Y también al interior de nuestra región, los mayores receptores son países como Brasil, México y Colombia. Esto está basado también en el índice de finanzas sostenibles de GFELAC, que es una herramienta que nos permite comparar un poco la situación en materia de finanzas de unos 20 países de la región, lo cual deja en evidencia que mismo al interior de las regiones hay una inequitativa distribución. Y acá también entra esta cuestión de la narrativa, ¿no?, y de la importancia, como también mencionaba Mariana, de aumentar la presión en lo que queda de acá hasta la COP y mismo durante la COP. Bueno, América Latina y el Caribe necesita más financiamiento para adaptación y pérdidas y daños. Necesitamos que ese financiamiento venga sobre todo en forma de donaciones o recursos de carácter más bien concesional y que se priorice de alguna forma también a los ITS y el DCs. Y nuestra región lo que necesita es financiamiento público de calidad. Acá tenemos esta cuestión de los elementos cualitativos que les decía.
y que llegue a estos espacios donde el sector privado no puede o no está interesado en llegar, que les decía es el caso de la adaptación. Entonces, ¿qué es lo que debe contener también el NCQG desde las necesidades de la región? Bueno, tiene que estar basado mayoritariamente en financiamiento público, tiene, como les decía, que permitir cerrar las brechas de financiamiento entre mitigación y adaptación y contribuir al financiamiento para pérdidas y daños, aunque otros flujos, y esto también como lo señala el Acuerdo de París, puedan contribuir a esto. Tiene que tener un periodo de implementación de no más de 10 años. Nosotros también esto hemos hablado al interior de GEFELAC y con otras organizaciones. La revisión, lo ideal sería que no supere los 5 años, también para estar alineado con estos ciclos del Acuerdo de París que les comentaba. Y claramente esta revisión lo que debe permitir es, obviamente, tener en cuenta o considerar cómo van evolucionando las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Además, el NCQG tiene que asegurar un mejor acceso al financiamiento, y esto también algo que me faltó mencionar, es que se está hablando de, digo, sobre todo los países en desarrollo, lo que están promoviendo es un acceso directo para grupos vulnerables como son las comunidades locales y los pueblos indígenas, pero también las mujeres, y evitar lo que son mayores niveles de endeudamiento. Y los arreglos de transparencia del NCQG tienen que basarse en esquemas existentes, como el marco reforzado de transparencia, el Enhanced Transparency Framework, que es el artículo 13 de París, asegurando su adecuación, ¿no?, para el reporte de la información asociado a este nuevo objetivo. Y acá también sobre el tema de transparencia, que no lo comenté antes, pero es que hemos visto que ahora hay un poco más de acuerdo sobre cómo deberían ser estos arreglos de transparencia. Digo, desde las negociaciones interseccionales, desde los SBIs, se viene hablando del ETF, que es este Enhanced Transparency Framework Plus, es decir, que no solo considere los informes bienales de transparencia, los BTRs, sino también las comunicaciones bienales de los países desarrollados que están en los artículos 9.5 y 9.7 de París, pero además se está hablando de la posibilidad de que se haga una especie de seguimiento o monitoreo del NCQG a través de estos dos informes que les mencioné de la Convención, que son el Needs Determination Report y el Fifth Biennial Assessment, o sea que estos informes contribuyan con la provisión de datos para hacer el seguimiento. Y quizás también se habla de la posibilidad de pedirle al Standing Committee on Finance, que es el organismo, digamos, de la convención encargado de estos diferentes reportes, de que hagan un informe en particular sobre, bueno, el cumplimiento del NCQG, ¿no? Entonces hay varias cuestiones diferentes acá, pero en mi opinión también son cosas que eventualmente se pueden de alguna forma acomodar, pueden haber sinergias entre estas cuestiones. Lo que sí, muchos países han hablado de la necesidad de modificar el ETF, y yo acá lo que les quería comentar es que en 2028 lo que se va a hacer es una revisión de lo que se llaman las MPGs, que son las Modalities, Procedures and Guidelines de los BTRs. Esto es bastante complicado, pero quiero hacer la salvedad porque ahí lo que se va a revisar un poco es la información que está contenida en los BTRs, y lo más seguro es que para ese momento entonces se incluya lo que es la provisión y movilización de financiamiento de pérdidas y daños, ¿no? Porque pérdidas y daños hoy por hoy no forma parte de estos PTRs, ¿no? Entonces también seguramente en 2028 vayan a haber discusiones vinculadas
a cómo se hace el seguimiento de lo que efectivamente termine quedando dentro del NCQG. Uy, no sé por qué se me va, les pido disculpas. Ok. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, las negociaciones técnicas formales ya terminaron. No hay otras instancias antes de la COP29. Ahora lo que sí vamos a tener es una instancia, una serie de instancias políticas. Entonces, acá tampoco no está lo que sería este diálogo informal convocado por la presidencia entrante de Azerbaiyán, que tendría lugar durante la UNGA, que es bueno, la apertura de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también el 9 de octubre va a estar este High Level Ministerial Dialogue, seguido después el 10 y el 11 de octubre por la PRECOP, donde seguramente también el tema del NCQG esté presente. Y bueno, obviamente luego del 11 al 22 de noviembre tenemos lo que es la COP29. Y así como CAN Internacional también está haciendo esta campaña que les comentaba Mariana y de la cual GEFELAC también forma parte. GEFELAC junto con otras organizaciones estamos haciendo o estamos llevando a cabo una campaña que se llama No Goal, No World o Sin meta, no hay planeta en español, donde también estamos haciendo un llamamiento a los negociadores para incluir, digamos, en sus discusiones, también ahora ya más con vistas a la COP, todas estas cuestiones que les estaba comentando. Vamos a estar publicando en redes sociales y otras organizaciones aliadas también una serie de material audiovisual como videos y también vamos a estar sacando una página web, un sitio web en breve. Entonces pueden estar atentos a ese hashtag y aquellos, si alguien que está interesado también me puede escribir, después les dejo mi correo en el chat, pero sí es sumamente importante esta cuestión de aumentar la visibilidad del NCQG y qué puede suceder si no tenemos un buen resultado, ¿no? Este año. Así que bueno, lo voy a dejar un poco por acá. eh, Esperando a ver si hay preguntas y espero que me hayan podido entender bien en español. Muito obrigada, Nicole. Foi super clara. Você trouxe até uns gráficos bastante interessantes, essa comparação entre os posicionamentos dos países envolvidos e países em desenvolvimento, que realmente facilita bastante a compreensão dos debates que estão sendo colocados. E eu fiquei com a impressão na sua fala, eu vou, antes de passar para as perguntas, enquanto as pessoas. Gente, as perguntas vocês podem mandar pelo chat, mas eu encorajo quem quiser levantar a mãozinha para a gente ter uma dinâmica aqui bacana com a Nicole. Então, fiquem à vontade. Mas te ouvindo, Nicole, eu fiquei com algumas impressões. Primeiro, é muito importante o que você falou, que esse é o único compromisso de financiamento que a gente vai de fato poder acompanhar, né, e cobrar dos países. Ele está previsto diferente da meta anterior. Então dá um pouquinho de esperança para a gente de que vai ser, talvez eu esteja sendo otimista, mas independente do quanto ou desse resultado, como ele tem essa previsão de acompanhamento, a gente espera que ele seja diferente, né, da meta anterior, porque a gente vai ter mais mecanismos que a gente pode realmente cobrar esse compromisso. Isso foi uma impressão que eu tive da sua fala. E também fiquei com a impressão de que os países em desenvolvimento estão muito mais proativos nessas conversas, e os países em desenvolvimento, em vários pontos, você fala: ah, eles não estão colocando nada na mesa, não estão propondo nada, eles estão mais reagindo, né? E aí são táticas de negociação, mas queria te ouvir um pouquinho se essas impressões conferem se estão certas, e aí depois eu passo para algumas perguntas que a gente já está recebendo, inclusive uma com mãozinha aqui levantada. Y no, completamente de acuerdo, Estela, con tu interpretación. Como yo les comentaba, los países en desarrollo
desde hace un tiempo ya están haciendo propuestas concretas, están intentando entablar justamente conversaciones técnicas con las contrapartes de los países desarrollados. Y bueno, como ellos dicen, por ejemplo, que el quantum va a ser una decisión política, ellos directamente prefieren no hacer propuestas sobre esto, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho también es que las discusiones técnicas lleguen hasta cierto límite, lo cual es una lástima porque justamente para eso se estableció un proceso técnico, los TEDs, ¿no? Para tener estas conversaciones y que a los ministros, que a las autoridades, después les llegue una base lo más limpia posible la decisión, ¿no? Sin tantas cuestiones que ellos tengan que decidir, porque también, por ejemplo, esta cuestión de la transparencia, los arreglos de transparencia. Es muy difícil que los ministros que no saben sobre estos temas puedan tomar decisiones que voy a decir correctas, ¿no? Pero decisiones que un poco también estén en línea con todo lo que se hace en los otros espacios de negociación dentro de París, ¿no? Porque los temas de transparencia también se discuten en salas aparte. Entonces digo, y mismo muchos de los negociadores de financiamiento desconocen temas vinculados a transparencia. Esto pasa con todos los temas de negociación porque son muchos, muy específicos. Pero sí, o sea, coincido totalmente. Yo creo que si se hace bien, el tema de transparencia va a ser muy significativo para el NCQG y claramente va a marcar una gran diferencia con respecto al anterior objetivo de los 100.000 millones. Necesitamos algo que nos permita monitorear el NCQG dentro de la convención y no por fuera, como lo es el informe de la OCDE, ¿no? Perfeito, perfeito, Nicole. Eu vou ler uma pergunta que veio no chat, depois eu vou passar para o Frederico. A Nicole, da Anistia Internacional, mencionou que o debate sobre quais países devem ser considerados como países envolvidos e quais não são, e isso, né, se entra na categoria de contribuintes ou de receptores desse financiamento climático. Então, essa discussão está muito travada. A gente deve esperar num futuro próximo uma mudança na lista dos países mencionados no anexo da convenção? Você acha que esse é o futuro desse debate? É rever essa lista? E antes de você responder, Nicole, eu vou passar para o Frederico fazer a pergunta dele, e aí você responde as duas juntas. Oi, obrigado, Estela. Oi, Nicole. Uma pergunta em relação aos arranjos latino-americanos, como, por exemplo, o Mercosul, ou a gente poderia estender no Sul Global, falando de BRICS, e agora com o BRICS expandido, né, com novos países compondo isso. E aí, quais as iniciativas ou estratégias macro-regionais de fato já estão em movimento, ou seja, que a gente já pode utilizar como bons exemplos ou boas práticas, que a gente deveria olhar e colocar mais foco e mais força e mais energia, já que os países desenvolvidos continuam não financiando, né, a transição socioenergética e climática, porque no fundo a transição ela é social, então tem um ordenamento social que é necessário ser realizado. Quando eu falo uma transição social política. E aí, onde que nós, latino-americanos, podemos de fato colocar força para além dos espaços já consolidados e institucionalmente já formais, como, por exemplo, a COP, né? É um espaço formal, né? Então, além disso, como se contrapor nisso e se há exemplos efetivos, né, acontecendo aqui na região? Ok, voy con la primera pregunta de la base de contribuyentes. Como yo les decía, o sea, tenemos una clasificación, ¿no? De países, bueno, desarrollados y en desarrollo, digo, París, pero esto viene ya antes desde la convención, donde tenemos los países anexo 1 y los países no anexo 1.
los países anexo 1 son los países desarrollados, ¿no? Los que tienen básicamente estos compromisos financieros. Los países siempre pueden pedir cambiar su estatus, o sea, pueden pasar de un país no anexo 1 a un país anexo 1, ¿no? Esto lo tienen que hacer los propios países, en primer lugar. Segundo, yo veo muy difícil que esta expansión de la base de contribuyentes suceda, al menos como lo quieren los países desarrollados, porque hay una cuestión legal que les decía de lo que son las provisiones de la Convención y de París. Entonces, si eventualmente sucede, el lenguaje que se va a utilizar, o sea, no puede ser contrario. Pero otra tercera cuestión, como les mencionaba Mariana, el G77 más China está muy unido en evitar que esto suceda. Entonces, yo creo que si el G77 más China logra efectivamente mantener esta unidad y plantarse con esto no va a ocurrir, ¿no? Porque obviamente el G77 más China es el grupo, digamos, más importante al interior de las negociaciones. O sea, también el año pasado conseguimos el fondo, o sea, para pérdidas y daños que se consiguió justamente por la unidad del G77 más China. Entonces hay como muchas cuestiones vinculadas en esto. Pero también, digo, corremos el riesgo, y esto es lo que plantean los países desarrollados, de que el quantum no sea tan ambicioso como estamos pidiendo los países en desarrollo, justamente por esto, porque ellos dicen, bueno, pero si no hay otros países que contribuyan, nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces es como que está medio, las discusiones están estancadas en este sentido, va a ser una decisión política al final del día, así que bueno, eso es un poco en cuanto estamos sobre eso. Y con respecto a la pregunta de Federico, tema Mercosur o BRICS, primero destacar que estos no son grupos de negociación per se, o sea, Mercosur está nucleado en lo que se llama Grupo Sur, que vino a reemplazar a ABU. Justamente recién me informaron que se adhirió también Ecuador a ese grupo, donde están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Después también en la región otro grupo importante es ILAC, que ILAC incluye a países como Chile, Colombia, Costa Rica, entre otros. Y los BRICS funcionan a través de BASIC en las negociaciones, que es un grupo más de tipo político que muchas veces no negocia cuestiones técnicas, ¿no? Pero sobre la región en particular, lo que voy a decir es que nuestros países han demostrado su ambición repetidas veces. Digo, nuestros países se encuentran entre los más cumplidores en materia de reportes a la convención. Yo creo que falta mucho camino y esto depende de cada uno de los países, o sea, tenemos mucho por hacer todavía. Por ejemplo, yo soy de Argentina. Entonces, bueno, quizás muchos de ustedes conozcan la situación que estamos atravesando acá, que es lamentable, digamos, también en Brasil ya lo han pasado y espero que no les vuelva a pasar. Em, pero digo, también están estas cuestiones de backtracking, ¿no? Em, pero yo creo que tenemos que impulsar esta narrativa y también la escuché a la negociadora de Colombia en el último TED y la reunión de la Doc Work Program, hablar sobre que nuestros países no están pidiendo caridad, no estamos pidiendo dinero porque, no sé, porque queremos, porque no tenemos, porque hacemos lo que queremos. No, estamos pidiendo lo que nos corresponde. O sea, hay casi 200 países que se han comprometido, digamos, a la Convención, a París,
y que por ende tienen obligaciones y también derechos específicos. Entonces, acá nadie está pidiendo más cosas de lo que se les pide, o sea, y también otra cosa, ¿no? Cada vez más a los países se les pide más y más ambición y los países en desarrollo tampoco no tenemos cómo cumplir con esa ambición. Entonces va a llegar un punto que, digo, las discusiones ya vienen bastante estancadas en este sentido de más ambición versus más implementación. Eh, pero yo creo que si el NCQG no sale bien, tenemos un riesgo muy, muy grande de que los países en desarrollo puedan seguir cumpliendo también con sus obligaciones. Así que lo voy a dejar ahí. Obrigada, Nicole. Eu vou aproveitar uma pergunta que chegou para mim no privado, que é uma dúvida que eu já ouvi de mais de uma pessoa, mais básica. Se você pode explicar a diferença entre provisão e mobilização dos recursos. Eu acho que isso, às vezes, quando as falas são feitas, isso fica um pouco confuso. E eu queria pegar alguns pontos da sua última fala, porque você falou que a região ela está entre as regiões que mais cumpre suas obrigações, os relatórios, e você também falou que essa nova meta é baseada nas necessidades dos países, mas que há poucos países reportando quais são as suas necessidades. Aí eu queria saber se você sabe quem aqui da América Latina mandou esse tipo de relatório das necessidades, se o Brasil, por acaso, está entre eles, e como a gente pode fortalecer isso, porque, pelo jeito, isso pode ser uma base muito importante de insumo para essa decisão de quanto, seja agora, seja no futuro, já que essa meta vai ficar sendo revista, a gente ainda não sabe de quanto em quanto tempo. E aí, mais um ganchinho para você, se você puder comentar, é que você falou a questão de que cada vez mais se pede mais ambição, né? O Acordo de Paris ele tem um mecanismo de aumento de ambição, que é o mecanismo, né, de catraca, que a cada nova NDC os países devem ser mais ambiciosos. Isso faz parte da arquitetura, né, do Acordo de Paris, isso é super importante, e a gente está vendo como a gente está falhando miseravelmente nesse aumento de ambição, a gente não está no caminho correto. E você falando que a meta de financiamento ela também deve ser mais ambiciosa, né? Ela também deve aumentar progressivamente. Eu fiquei me perguntando se a gente não vai cair nesse mesmo local, onde os países não têm o incentivo de colocar a meta de financiamento mais completa, porque eles sabem que daqui a 5 ou 10 anos eles vão ter que aumentar essa meta. Obrigada. Sí, muy, muy buenas preguntas todas. La primera, sobre la diferencia entre movilización y provisión. Provisión, siempre hablamos de fondos públicos, ¿no? Entonces, estos fondos públicos, por lo general, son de transferencias de países desarrollados hacia países en desarrollo. Pero la movilización, además de la provisión, incluye al financiamiento privado. Y este financiamiento privado también muchas veces lo que se dice es que está favorecido por lo que son intervenciones públicas. Es un poco complejo quizás de entenderlo, pero lo importante es como tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Provisión es público, movilización público y privado. Entonces, movilización es todo en materia de financiamiento, cambio provisión únicamente es bueno, de nuevo valga la redundancia, la provisión de fondos públicos. Espero que eso quede claro, pero es una diferencia muy importante también porque el anterior objetivo de los 100.000 millones es un objetivo de movilización. No menciona en ningún lado la provisión. En cambio, por eso también, como parte de las lecciones aprendidas de ese anterior objetivo, lo que se va a buscar con el NCQG es que haya una meta específica de provisión. ¿Por qué? Porque el financiamiento público es más predecible que el financiamiento del sector privado. O sea, piénsenlos ustedes en sus propias casas.
Ustedes tienen que pagar impuestos, ustedes, digo, tienen que manejar un cierto presupuesto. Si ustedes no saben con cuánto dinero van a disponer al mes siguiente, es muy complicado, ¿no? Poder, bueno, hacer frente a sus gastos, tener sus cuentas en orden. Imagínense para los estados que tienen que implementar proyectos también a inclusive años. Entonces, bueno, por eso también se habla de la importancia de la provisión. Sobre las necesidades de financiamiento climático, yo la verdad todavía no llegué a leer todo el borrador del segundo Needs Determination Report, pero en el primero lo que se menciona con respecto a América Latina y el Caribe es que un país, o sea, la NDC de un único país de la región, representaba el 60% de las necesidades cuantificadas. ¿Y esto por qué pasa también? Porque muchos países tienen dificultades para cuantificar sus necesidades. O sea, nosotros, y voy a dar el ejemplo particular de Argentina, porque yo estuve involucrada en la segunda NDC del país, nosotros no podíamos hacer una cuantificación por temas como la inflación o por las diferencias de los cambios de la moneda, del dólar, ¿no? Que nosotros tenemos varios tipos de cambio. Entonces, en nuestro caso, era muy difícil proyectar a 2030 cuánto iban a costar, digo, no solo nuestras medidas, sino eventuales necesidades. Y esto les pasa a un montón de los países de la región. Entonces, lo que se está proponiendo también es que los países avancen con planes de financiamiento en sus NDCs, y esto lo escuché mucho también en Brasil. O sea, yo no sé si Brasil ha hecho una cuantificación en particular, pero sí creo que se está impulsando. Me parece un tema muy interesante para hablarlo el año que viene, ¿no? Que se van a presentar las nuevas NDCs, o sea, la tercera ronda de NDCs. Me parece un tema que Brasil también podría llegar a impulsar bastante, ¿no? Teniendo en cuenta también los vínculos con el NCQG. Entonces sí creo que todos los países, en particular los países en desarrollo, necesitan apoyo para poder hacer esta cuantificación de manera efectiva, ¿no? Y sé que también estas discusiones han estado presentes al interior del G20, ¿no? Con las country platforms y demás. Pero bueno, es una necesidad y todavía hay muchas dificultades. Y la última pregunta, no me acuerdo muy bien cuál era, Estela. Sobre a questão da ambição das NDCs, se essa pegadinha vai se repetir na meta de financiamento dos países não quererem assumir uma meta tão ambiciosa de financiamento porque sabe que ela vai ser revista de tempos em tempos. Sí, bueno, esto pasa también, ya pasa. Pasa que muchos países, cuando actualizan sus NDCs, lo hacen menos de lo que podrían hacerlo, porque quieren tener justamente como un poco más de espacio de maniobra. Sí, yo lo he visto, particularmente también con los casos de Brasil y de Argentina. Em, pero sí, también esta discusión de ambición versus implementación es como un arma de doble filo, ¿no? Porque también hay que tener presente que, digo, estas discusiones van a seguir estando, pero tampoco no podemos caer en la trampa de decir, bueno, no hago nada porque no recibo financiamiento internacional. Pero al mismo tiempo también tenemos la convención y tenemos París, entonces hay como que lograr un equilibrio entre ambas cosas. Muchos países también cuando, bueno, en sus propias NDCs tienen necesidades, algunas que dependen del financiamiento internacional, otras no. Esto varía mucho entre los países. Entonces sí, es muy complicado esta cuestión de la ambición y de estos discursos. Sí. Bom, eu não estou vendo novas perguntas no chat, então queria agradecer muito a sua parte. Ah,
Cris Amorim levantou a mão, então vou chamar ela para fazer a pergunta. Oi, tudo bom? Tudo bem-vinda, Cris. Oi. É, bom, primeiro, Nicole, muito obrigada pela apresentação, obrigada também pelo você, estou aprendendo muito. E eu queria, na verdade, fazer um comentário barra pergunta. Eu tenho visto gradativamente que os países ricos têm esquecido os dois princípios fundamentais da Convenção, né, que são responsabilidade histórica, e países ricos têm que estar à frente desse movimento. E eu acho que um exemplo é justamente esse debate se o dinheiro deve ser público, não público, os países ricos falando que não podem ficar tirando dinheiro público para passar para outros países. A meu ver, enquanto país Brasil em desenvolvimento emergente, não me faz sentido a gente ter esse tipo de discussão dentro da convenção, dentro da COP. Cada país rico com seu problema, certo? E aí a minha pergunta para você é um pouco nesse sentido. Dentro das negociações, e talvez a Estela também possa ajudar um pouco nessa resposta, como você vê os países em desenvolvimento enquanto bloco trabalhando para que os países do anexo 1 cumpram o fundamento básico da convenção, que é assumir a sua responsabilidade histórica? Há um alinhamento dentro do bloco dos países não anexo 1 em relação a essa cobrança? Porque eu também sei que dentro do bloco dos não anexo 1 há diferenças muito grandes, né, em políticas de emissão, de participação. Mas em relação a essa questão específica, existe esse alinhamento? Câmbio. Acho que essa sua pergunta, Cris, conecta com uma discussão de fair share, né? Qual é a contribuição justa que esses países têm que dar, seja nas suas mitigações, mas aqui no caso da nossa especialista Nicole, no financiamento. E aí, Nicole, como a gente está agora se aproximando para o final, eu vou pedir para você fazer também uma última reflexão, pegando um pouco o que foi perguntado para Mariana Paoli no primeiro bloco. Se você pudesse escolher um ponto dessas negociações do financiamento climático, da nova meta climática de financiamento, que seja o mais importante, né? Que a gente realmente não deveria abrir mão, qual que seria ele, né? Se você falasse, bom, se a gente conseguir isso, a gente pode dizer que pelo menos algum sucesso a gente teve nesse ano nas negociações. Difícil, difícil porque hay muchas cosas, pero sí también coincido con Mariana que todos los elementos cualitativos son muy importantes. Digo, porque si al final del día no podemos mejorar estas cuestiones cualitativas, no importa si tenemos un objetivo de 100.000 millones, un objetivo de 1 billón, vamos a seguir con muchas dificultades. Y otra cosa que yo vengo resaltando es que el NCQG no va a cambiar el panorama, el landscape de todo el ecosistema financiero internacional de un día para el otro. Y esto lo dije justamente hace un par de días en un evento que estuve ahí en Brasilia. Pero es importante tener esto en cuenta. Todavía vamos a tener que hacer mucho trabajo una vez que se adopte el NCQG, ¿no? No podemos esperar que una vez que lo tengamos mágicamente se solucionen un montón de cosas que vienen hace años funcionando mal. Entonces, para mí, lo más importante van a ser los aspectos cualitativos, estos aspectos cualitativos, pero hay otros que también son muy importantes. Entonces es una respuesta muy difícil. Y lo de la anterior pregunta, para responder rápido también, sí, el tema del fair share también está vinculado a cómo se operacionaliza el principio de CBDR.
Y esto inclusive Brasil ha hecho ya hace creo que unos cuantos años una propuesta específica, pero la realidad es que el principio no está operacionalizado en muchos casos. Entonces sigue siendo una discusión que no está muy saldada, pero sí es esto que decía Estela. Obrigada, Nicole, pela sua participação, pelo seu tempo, por ter substituído a Sandra de último minuto. Foi um prazer te ter aqui. E com isso a gente vai, né, se encaminhando para o final. Cris, se você não ficou satisfeita com a resposta, porque não pela dificuldade, né, que é responder essa pergunta, mas eu sugiro que você repita ela na sexta-feira que vem, porque a gente vai ter um negociador brasileiro aqui com a gente. Então, quem sabe ouvir do próprio Itamaraty como eles estão vendo isso, talvez seja também bastante interessante. Nicole, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, foi muito enriquecedor.